Zapraszam do obejrzenia filmu Muzeum Santa Clara. Film pokaże grupkę studentów razem z ich profesorem, w którym się dowiemy na temat teologii religijnej oraz wiele aspektów związanych z tym klasztorem Santa Clara. To jest Muzeum Santa Clara. No muszę przyznać, że też robi wrażenie. To jest pięknie artystycznie zrobione. Ołtarz jest przebogaty. To wygląda, jakby to było wszystko ze złota. Ale pewny też nie jestem. Trzeba to sprawdzić. Claro, en las persecuciones. Claro, pues en ahí se llegan, qué sé yo, los hombres del imperio a decirte, vas a adorar a Dios del imperio o a Cristo si no te sacamos los dientes uno por uno. ¿Tú qué dirías? Sí, gracias. No, es gratis, pues evidentemente no. Pero ténganlo porque ya vamos a comenzar. Entonces, si quieren, tomen asiento primero. Y aquí. Y entonces, ¿por qué quise que viniéramos hoy? Para que entendiéramos, por fuera del escenario del salón de clases, cuál es la relación que se puede establecer entre experiencia visual, espacio y tecnología bidimensional. Porque es algo que, insisto, en el salón no se puede hacer. En el salón simplemente vemos cuadros aislados, separados, casi que abstraídos de su contexto, y resulta que ese contexto arquitectónico define en buena medida la aproximación de mirada que ponemos en juego y que los sujetos coloniales ponen en juego frente a ese tipo de tecnología, que logramos el día de hoy. Sé que tienen un montón de preguntas, porque sin duda el lugar da un montón de materia para charlar y para cuestionarnos, ¿no? Y por eso quisiera arrancar hablando de este espacio teniendo a la vista sus connotaciones sociales. Me explico. Esta es una iglesia conventual. ¿Qué significa eso? Una iglesia conventual es una iglesia que fue creada para un convento, para satisfacer las necesidades litúrgicas de un convento. ¿Qué convento estamos hablando? El convento de las monjas clarisas. Las monjas clarisas ya estaban establecidas aquí desde el siglo XVI. Tenían dos conventos, uno en Tunja, que se puede visitar todavía, es bellísimo, otro en Cartagena, que ya no es un convento, seguramente les suena como Hotel Santa Clara. Esas cosas que pasan con el patrimonio en Colombia, que uno dice, pero Dios mío, ¿por qué? Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte, que se convirtió en un convento. Y luego acá, ¿no? La apuesta por Santa Fe de Bogotá fue una apuesta que me parece un poco arriesgada. ¿En qué medida? Nosotros tenemos la imagen de que Santa Fe era una gran ciudad en el escenario virreinal, pongámoslo en esos términos, y resulta que no. Santa Fe de Bogotá era una ciudad perdida en las montañas, fría, a donde nadie quería ir, desde luego, ¿no? Porque las grandes ciudades que tenían un movimiento relativamente cosmopolita, que eran dinámicas económicamente, eran Popayán, por ejemplo, Cartagena, Santa Marta también. Y Bogotá no era un lugar muy atractivo, y en ese sentido la decisión de las clarisas de llegar hasta Bogotá creo que tiene que ver más con la necesidad de aislarse para desarrollar una actividad contemplativa monástica que necesariamente por tener influencia y poder, lo que va a pasar por ejemplo en el caso de Cartagena. Claro, hasta ese punto, ¿listo? Ahorita vamos a hablar mucho más por extenso de la comunidad de Santa Clara, porque eso va a explicar en buena medida la apuesta visual del edificio. ¿Por qué nos unimos acá? ¿Alguien se atreve a leerlo? ¿A hacer el ejercicio de leer? ¿Qué dice ahí? ¿En serio? O sea, leo como algunas letras, pero como que se pierden en la piedra. Se los pongo yo, pero chévere que hagan el intento, porque le pegaron. Dice lo siguiente: esta bóveda mandaron hacer a su costa Juan de Capiain y doña María Arias de Ugarte, su mujer, patronos de este convento, para su entierro, año 1647. O sea, ¿que abajo hay algo? Entonces, empecemos por ese lado, porque hacia allá quería que llegáramos.
Está diciendo que la decisión de las monjas clarisas de asentarse en Bogotá obedecía a una necesidad de aislarse, ¿no? Para desarrollar, insisto, la actividad contemplativa. Pero hay un tema importante y es que los patronos de los conventos o quienes tienen inicialmente la iniciativa de fundarlos no son necesariamente las comunidades conventuales. Usualmente son miembros de las élites de las ciudades coloniales que piensan en los conventos como una forma de solidificar el orden social de las ciudades en las que viven, ¿no? Por cuenta de eso, quienes van a financiar los conventos, su construcción, incluso su subsistencia diaria, van a ser, insisto, personajes importantes de la aristocracia. En este caso son María Arias Ducarte, que ahorita los vamos a ver, y Juan de Capiain, que son los personajes que deciden patrocinar el convento con dineros y van a obtener un beneficio por ello. Y ese beneficio es el beneficio de ser enterrados en la iglesia de Santa Clara, en la iglesia conventual de Santa Clara, ser enterrados aquí en la cripta, ¿no? ¿A qué les suena eso de cripta? Piensen en sus historias de la arquitectura. Son como, creo que son las zonas que reposan los Lugares donde reposan los huesos. Sí, como un lugar donde se entierran. Como las catacumbas. Como las catacumbas. Sí. Recuerda que las criptas son el espacio subterráneo de los presbiterios en la arquitectura cristiana. Me explico. Debajo de los altares siempre hay un primer nivel, por ponerlo en esos términos, en el que estaba destinado a celebrar oficios litúrgicos también y a guardar las reliquias de las comunidades religiosas. ¿Les suena eso de reliquia? Sí. ¿Ya lo habíamos definido en vez? Sí. Recuerden que la reliquia es una parte de cuerpo o un objeto poseído por un santo y que encarna su identidad, pero también el poder metanarrativo que lo hace santo. Es decir, la capacidad de vencer la muerte, la capacidad de vencer la enfermedad, fundamentalmente, ¿no? Y las criptas se convirtieron, con el paso del tiempo, en lugares ideales para hacer entierros aristocráticos. Les quiero hacer una pregunta, porque un par de aristócratas o un par de personajes de la élite como Juan de Capiain, que era el alcalde de Bogotá en 1647, y María Arias Duarte querrían hacerse enterrar en el presbiterio de Santa Clara. ¿Por qué? Recuerdo una vez en la historia medieval decíamos que... ¿Verdad que usted estuvo en medieval conmigo? ¿Sí? Decíamos que las personas pues, de la alta sociedad hacían esto como para preservar su nombre en la historia. Preservar su nombre en la historia. ¿No? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, pues me acuerdo a lo que hemos visto también en Colonial, donde era como esta pintura donde él estaba como rezando y que lo hacía público, estas pinturas públicas, como para que todo el mundo pudiera ver poder. Sí, también como para mostrar su poder económico, o sea, están enterrados. Sí, pues, sí, pues como que el hecho que exista la placa es como hacerlo público, porque una cosa es como solo enterrarse por virtud de sí. Estábamos diciendo... Sí, ok, ¿por qué? ¿No? Entonces está el tema primero de la memorialización, como me lo mencionaba antes, ¿no? Estar enterrados en un lugar como este, que es un lugar público, reconocido, un hito urbano, permite que la movilidad pública haga que la fijación de esos nombres, pero también de sus políticas y de sus familias, ¿no? Las familias que les sobreviven, esté mucho más sólidamente arraigada en el mundo público. Razón 1. Razón 2. ¿Por qué otra razón? Claro. Recuerden ustedes un poco la doctrina sobre la muerte en la cultura virreinal. Se asume que la muerte realmente es un sueño. Cuando uno muere, el cuerpo entra en un sueño mientras espera el juicio individual y luego el juicio universal. Pero mientras eso sucede, qué mejor que el cuerpo descanse en la proximidad, primero, del retablo mayor, ¿no? En proximidad de las reliquias, de manera tal que pueda contagiarse de ese poder hipernarrativo y eso mejore su capacidad de resurrección, claro, pero también de salvación, si queremos ponerlo en esos términos, ¿no? Eso explica por qué los aristócratas además acudieron a expedientes muy curiosos en sus dinámicas funerarias. Una de ellas es lo que conocemos como los enterramientos dobles. ¿Me explico? Un aristócrata se hace enterrar su cuerpo en un lugar y sus vísceras en otra iglesia. De manera tal que hay todo un equipo de monjes
un equipo de religiosos rezando por el cuerpo en un lado y otro rezando por los intestinos en otro lado. De hecho, hay gente que se hace eviscerar en distintos lugares. Eviscerar es sacar los intestinos, ¿no? Entonces, esos intestinos los vamos a encontrar repartidos hasta en 5 instituciones religiosas, con equipos de monjes rezando 24/7 por ellos, y eso redunda en qué? En su memorialización y en sus posibilidades de salvación. Entonces, qué interesante ver cómo las prácticas litúrgicas están relacionadas también con una suerte de visión empresarial de la salvación personal. Y eso hace parte de la cultura moderna. No hay nada más moderno que pensar que uno puede, de alguna manera, condicionar más positivamente su salvación a través de una serie de acciones, como es el caso. Estamos hablando entonces del patronazgo de los conventos. Y estamos hablando de cómo Juan de Capiain y María Arias Ugarte fueron los encargados de patrocinar el convento durante una buena parte del tiempo. Insisto, el patrocinio consiste en ofrecer dinero para la construcción de los edificios, seguramente ofrecer dinero también para la manutención, para conseguir los elementos necesarios para las fiestas religiosas, porque no es que uno se imagina que simplemente se trata de, no sé, celebrar el Viernes Santo y ya. Hay que comprar las velas, la cera es carísima, hay que comprar los cuadros, y el patrocinio gira en torno a esas ideas, ¿no? Y por eso me gusta ese cuadro. Antes de María Arias de Ugarte y Juan de Capiain, quien tuvo la idea y la iniciativa de construir este convento y su iglesia anexa, que es esta, fue ese personaje que se llama Hernando Arias de Ugarte. ¿Quién era Hernando Arias de Ugarte en 1629, que es cuando se pone la primera piedra de este templo? Era el arzobispo de Bogotá. Entonces uno se podría imaginar que, el tipo construyó la iglesia como un gesto piadoso, ¿no? Pero recuerden que el cuadro realmente nos está diciendo una cosa muy distinta. ¿Qué tipo de cuadro es ese? Recuerden que ya habíamos hablado de esto en clase. Es un retrato de corte, un típico retrato de corte. El tipo se presenta a sí mismo con su vestido arzobispal, poniendo la mano sobre un libro de derecho canónico, y con su heráldica en el fondo. Se presenta un personaje seguramente con limpieza de sangre, que es el concepto que usan en ese periodo, según lo habíamos definido ya. Y al tipo se le ocurrió la idea de construir el convento por conveniencia de orden familiar. El tipo tiene muchas sobrinas. Y el problema de estas muchas sobrinas en el espacio conventual, en la ciudad, es que no pueden encontrar un matrimonio par. ¿Me hago entender? Son aristócratas, a nadie le gusta venir a Santa Fe de Bogotá porque Santa Fe de Bogotá es aburrida, ¿no? Hasta hoy. Bogotá es como Londres, pero solo en el mal clima, porque todo lo demás no hay ninguna cercanía, no hay nada que hacer. Y entonces, tenía que decirlo, es verdadero. Y entonces el problema es que estas chicas no encuentran con quién casarse. Y eso es un problema porque se convierten en una carga para la familia, económica por supuesto, y no amplían el ámbito de poder de la familia, de la familia Arias de Ugarte. ¿Qué hace este personaje? Que esto va a ser el motivo por el cual muchos conventos son fundados. El personaje va a proponer la construcción de un convento para que sus sobrinas entren a ese convento y se conviertan en abadesas del convento, que se turnen el puesto de manera que ese lugar de abadesas les va a dar relumbre social, va a acentuar su prestigio y va a conservarles sus privilegios estamentales. ¿Me hago entender? Como ustedes se imaginarán, eso es por supuesto, porque empiezan las grandes disputas por el poder dentro de los conventos. Uno se imagina, ¿alguien estudió en colegios de monjas acá? Ustedes dos. Yo de hermanos católicos, eso sirve también. Entonces funciona. Uno se imagina que todos son muy piadosos y que se tratan con mucho cariño. Hay una verdadera lucha por el poder y la influencia en la medida en que el cargo público, o mejor, el cargo conventual, está muy vinculado con el relumbre social, ¿no? La abadesa de un convento usualmente no solo es conocida dentro del convento, sino también por fuera, por supuesto. Y eso da lugar a una cantidad de tejemanejes muy complejos que ya hacen que la vida conventual sea realmente complicada. Pero inicialmente entonces el propósito no es pío, el propósito es puramente administrativo. No es. Ahí estuvo. Yo sé que lo ven un poco ¿Qué estamos viendo? contrapicado, es así, ¿no? Sí. Sí. Si quieren, córranse para acá, para que lo puedan ver mejor. Sí, quiero que miren el retrato de esta mujer niña que está sobre
al lado derecho sobre esta entrada. ¿Lo ven? Sí. Ese cuadro nos permite hablar de otra cosa que es bien interesante en torno a la fundación de los conventos y su motivación de solidificación sociocultural. El cuadro representa a una monja que también fue una mujer muy notoria en la élite de la ciudad durante la primera parte del siglo XVIII. Se llama Antonia Pastrana, señora Antonia Pastrana. Y esa representación tiene algo muy curioso. Si ustedes se fijan, ella está vestida como una monja, ¿no? Debe tener, yo creo que unos 8 o 9 años aproximadamente, pero fíjense que viste además unas prendas que no son coherentes con el hábito conventual. ¿Sí se fijan? ¿Dónde está? Tiene, por ejemplo, aretes. Tiene aretes. Tiene un collar muy lujoso en el pecho, desde luego, ¿no? ¿Cómo se llama la obra? Se llama Retrato de la niña Antonia Pastrana. Y Cabrera. Y Cabrera, que no se olvide el segundo nombre si no se enoja. La niña Pastrana y Cabrera. Y eso es interesantísimo, ¿por qué? Porque además ella está en el gesto de cogerle un pie a una imagen del niño Jesús. Y además tiene una corona sobre la cabeza que busca identificarla con una santa. La primera santa de la colonia, que se llama... ¿cómo se llama la santa peruana? Se me olvidó en este momento. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Entonces es interesante ver cómo el cuadro trata de construir una identidad. ¿Me puedo entender? Es una joven aristócrata que busca entrar al convento y ya desde muy temprano busca identificarse con un modelo de comportamiento conventual que es una santa, insisto, la primera santa, Santa Rosa de Lima. Y es interesante ese cuadro, ¿por qué razón? Porque nos está mostrando entonces que no solo estos conventos contribuyeron a asentar mejor la vida de las mujeres de la élite en este periodo, sino que también solucionó el problema para otros aristócratas con hijas o muchas hijas casaderas en el periodo. ¿Por qué razón? Las hijas casaderas obtenían una serie de beneficios al entrar al convento. ¿Qué beneficios podría encontrar una mujer de la élite al entrar a un convento y no encontrar un marido de su propia talla? ¿Qué podría encontrar en el convento que pudiera ser llamativo? Los poderes. ¿Poder qué, perdona? O sea, tener el poder de, sin necesidad de necesitar como un marido al lado. Eso está bueno. Hay independencia. Hay un escenario de progresiva independencia. Piensen en esto, ¿qué aprende una mujer en un convento? No creen que lo que hacen las monjitas es hacer galletas, ¿no? Pero También pueden tener propiedad. sí, pueden mantener sus propiedades. O sea, tienen mayor privilegios que aún siendo Miércoles, casadas. yo creo que sí. ¿Tienes? Educación, piensa en la educación primero. ¿Qué aprende una monja en un convento? Cosas que una mujer de la élite jamás aprendería en el siglo XVI o el siglo XVIII. Por ejemplo, números contables, matemática contable. Una mujer del común, incluso la aristocracia, no sabría números contables. Música. La música es un arte de las élites y particularmente de los hombres. Astronomía. Rudimentos de medicina. Teología, latín, poesía. La teología es un poco como el escenario filosófico de ese periodo. O sea, les da muchos privilegios para también Claro. como aprender cosas. Claro, y les da independencia, lo que tú decías, ¿no? Es una independencia que hace que puedan prescindir de la tutela de un marido o de su propio padre. Y eso resulta muy atractivo. Déjame, ya llego ahí contigo. Ahora, recuerden que para ser aceptadas en un convento, primero deberían probar que tenían limpieza de sangre. Ya saben ustedes que limpieza de sangre es probar que no se tienen ni antepasados africanos, ni indios, ni judíos, ni árabes en 3 generaciones hacia atrás. Pero no solo eso. Una vez estudiado que uno es limpio de sangre, o que una de ustedes es limpia de sangre, el tema sería ahora pagar la dote. La dote se le paga al convento. Usualmente son 3.000 patacones de oro, que es una suma así absurda, gigantesca, pero eso les da una ventaja enorme, y es la de mantener su estatus social dentro del convento y simultáneamente obtener el privilegio de que les sean concedidos a sus padres préstamos bancarios por parte del convento, porque el convento presta dinero. Entonces, ustedes se fijan, es una institución que retroalimenta la cultura de élite en el periodo colonial. Voy a preguntar justamente eso del nivel económico que debían tener para poder entrar en los conventos. Alto. Alto sí. Ahí hay
un condicionante, ya te lo voy a mencionar. Que si hay alguna que haya entrado teniendo como algún antecedente, como lo que dijiste, como judío, indígena, africano. En Santa Fe no. Hubo otros conventos mucho más permisivos, ¿no? Que tienen otro tipo de regla. Ahorita explico qué es la regla. Bueno, lo voy a explicarte una vez. La regla es, porque no quiero que se les quede eso en el aire. La regla es el decálogo de comportamiento espiritual y corporal que debe seguir una comunidad religiosa. Y las reglas siempre son distintas. De hecho, hay conventos de regla dura femeninos y de regla blanda. ¿Cuáles son los de regla dura? Los que implican, primero, voto de clausura. No puedo salir del convento porque la idea es que el aislamiento del mundo me permita meditar en el misterio de Cristo. Uno, voto de silencio. No puedo hablar sino en las fiestas religiosas, por ejemplo. Claro, para estar constantemente en un estado de introversión, si queremos ponerlo de esa manera. Claro, la regla dura supone tremendas limitaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, en el alimento. No se come carne, sino por ahí una vez a la semana, mucho pan, mucha agua, están descalzas en muchas ocasiones. Pero hay los de regla blanda. Entonces los de regla blanda implican que las monjas pueden tener un cuarto casi que personalizado, pueden tener servicio, incluso pueden tener su propio servicio. Entonces hay muchos tipos de regla distinto. Santa Clara es de regla dura, en apariencia. Ahora viene el otro asunto. Claro que hay otras muchas mujeres que encuentran el mismo problema, pero no pertenecen a las élites. Yo creo que piensen en este escenario. Yo soy un padre y me dedico a la carpintería en el siglo XVII, ¿no? Y soy un padre además mestizo, ¿no? Pues lo que llamaríamos mestizo en ese periodo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijas. ¿Por qué eso sería un problema? ¿Por qué el dinero? ¿Cuál sería el ideal antes de llevarlas a un convento? Que se casasen. Casarlas. ¿Se imaginan yo con 6 mujeres para casar? O sea, ¿de dónde me saco las 6 dotes? Es absurdo. Y el problema es que si no las caso, se van a quedar en mi casa y tengo que mantenerlas forever and ever. Entonces eso supone un problema gravísimo. No las puedes casar a todas al mismo tiempo. No, es imposible. O sea, ser un hombre, un padre de familia con 6 hijas en la colonia, si uno no es una Era un problema. es una desgracia. Sí. Uno es una persona muy desgraciada. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hacen los padres es donar a las hijas. Donar a las hijas. Te explico qué es donar a las hijas. Por favor, no. Sí, pero ojo, pero se le regalan, se le donan a un convento. Ah, A un convento como Santa Clara. Entonces, ¿qué ocurre? Se El le papá las regalan. ofrece, ¿no? Y el estudio en una institución que se llama el capítulo, que es la reunión de todas las monjas de élite, examinan las condiciones espirituales, morales de María Paula, que tenga antecedentes positivos, que sea bien portada, que no haya tenido affairs conocidos en la ciudad, ¿no? Y después de eso, sí es aceptada. Pero lo interesante es que es aceptada en una condición distinta. Porque no va a acceder a los mismos privilegios que una monja de la élite. Por lo tanto, sus funciones no van a ser educarse, meditar, sino más bien hacer las labores domésticas del convento. Yo quiero que piensen en esta estructura que ustedes están viendo aquí atrás. ¿Se fijan? Esta estructura que está definida por 2 pisos separados de esta parte llamada asamblea por un dispositivo que contribuye a separar los espacios, ¿no? Y a crear una distancia casi que profiláctica entre unos y otros espacios. De hecho, las celosías ni siquiera pertenecen originalmente al mundo judeocristiano. Las celosías hacían parte del mundo islámico inicialmente. Y en el contacto de España con el Islam, en el escenario de la Reconquista, se adoptaron muchos de estos elementos culturales y se incluyeron en las tecnologías monásticas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a tener la pieza. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Si ustedes se fijan con atención, lo que hace la celosía es impedir la visión, hacer que de ese lado hacia acá no pueda verse. Ahora, ustedes dirán, pero por los huequitos puede verse. Resulta que entonces había un velo detrás de la celosía, de manera tal que quienes están detrás de la celosía solo pueden escuchar lo que sucede aquí. Ahora viene el otro escenario. Aquí hay una puerta hoy. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, estaría completamente cerrada. ¿Quiénes estarían en estos 2 espacios? En el coro alto, ya voy a explicar lo que se llama el coro. En el coro alto estarían las monjas de velo negro y en el coro bajo estarían las monjas de velo blanco.
creando una separación de orden social, por ponerlo en esos términos, ¿no? Ahora, ¿por qué se llaman coros? No piensa que se llaman coros porque la gente canta. Resulta que no. Coro viene del latín core, que es reunión. Es ahí donde las monjas se reúnen. Pueden cantar sin duda, pero no es el canto el que define el nombre del espacio. Y aquí viene lo interesante. Fíjense aquí hay una tribuna justo sobre mí. ¿Sí la ven? Sí. Esa tribuna era la tribuna de la monja organista, una monja que tocaba servicios religiosos. Y esa monja también está aislada, incluso durante las celebraciones religiosas. Durante la celebración de la misa, las monjas tienen que estar detrás de estos espacios, detrás de estas celebraciones. ¿Por qué razón? Porque el oficiante del rito es un hombre. Y un monasterio de clausura implica el aislamiento entre hombres y mujeres por excelencia. Así sea el sacerdote, que es una paradoja. ¿En qué momentos estarían las monjas acá adentro? Cuando no haya ningún oficiante. Entonces pueden venir a practicar sus devociones privadas, a meditar, y con el paso del tiempo se desarrollaron incluso actividades seculares. Ya finalizando el siglo XVIII, hubo hasta reinados de perros acá. Las monjas, yo sé que eso suena re loco. Perros. Muy raro, pero la regla se fue relajando y las monjas podían entrar con sus mascotas y en medio del desparche cotidiano, pues hacían reinados de perros. Interesantísimo ese escenario, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Preguntas en ese punto? ¿Seguros que no? ¿Todo es claro y prístino como el agua? Sí. Listo. Entonces, vamos a ir aquí. Este cuadro nos habla nuevamente de la relación que hay entre vida conventual y experiencia social en la Santa Fe de Bogotá barroca. Creo que se fijen primero que se trata de un cuadro de gran formato. Es un cuadro de gran formato, de hecho tiene una forma muy particular. Está hecho para ser instalado en uno de esos nichos que encontramos en las paredes laterales del templo, ¿no? Esos nichos se llaman literalmente retablos menores. Seguramente este cuadro no estaba instalado originalmente. Pudo haberlo estado más bien en uno de estos nichos laterales. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tema pictórico es ese, el que ustedes encuentran ahí? Cuando Cristo desciende de la cruz. Cuando Cristo desciende de la cruz. ¿Qué más pasa ahí? Ella llora. ¿No recuerdan el nombre? De pronto recuerdan sus historias del arte medieval. ¿Ah? María Magdalena. María Magdalena. No, ¿Cómo se llama ese tema? Como la obra de... La piedad. La piedad. Y recuerden la piedad más famosa, que es la piedad de Miguel Ángel. En la Capilla Sixtina. ¿La han visto? Sí. Me gusta que tengan esa referencia. Fíjense que ese tema pictórico es un tema relativamente nuevo en la historia del arte, ¿no? Hay gente que piensa que ese tema ya estaba muy presente en el mundo medieval y no sé qué. Ese tema aparece solo hasta el siglo XIV, o sea que tiene 6 siglos. ¿7 siglos? Yo siempre descuento el siglo XX, no sé por qué me está pasando eso. Siento que todavía estoy en el siglo XX. Tiene 7 siglos, es un tema nuevo, ¿no? Y es un tema que tiene unas connotaciones emocionales muy especiales. ¿Qué connotaciones emocionales sugiere ese tema para el espectador? Dolor, tristeza. Dolor, tristeza, empatía, ¿no? Es el escenario, claro, la piedad representa el momento en el que Cristo desciende de la cruz, lo bajan de la cruz desde luego, y lo recibe la Virgen. Lo interesante de ese tema pictórico es que no es descrito en los evangelios, es descrito en los apócrifos, en los evangelios apócrifos. ¿Les suena eso de apócrifos? Para quienes no les suene lo de apócrifos, hay 2 tipos de evangelios: los canónicos, que son los que aparecen en la Biblia, que son 4, y luego están los que llamamos como apócrifos, ¿no? Los que no metieron en el... No, ahí, no Recuerdo. sí, pero o sea, es una reunión de santos, va a decir cuáles libros están en la Biblia. Recuerden que Constantino el Grande, el emperador romano, que hizo posible de hecho la constitución de la iglesia institucional, se encontró con un problema en su favorecimiento de la iglesia, y es que era muy difícil perfilar una imagen clara de Cristo para el mundo público. ¿Por qué razón? Porque hay muchos Cristos en el siglo IV, es decir, hay muchas opiniones sobre quién es Cristo en el siglo IV.
Hay gente que piensa que el tipo es un milagrero, otros que piensan que es un mago, otros que piensan que sí es el hijo de Dios, otros que pensaban que es una figura política, y había un montón de evangelios. Yo no sé si ustedes saben que hay un montón de evangelios, ¿no? Y cada uno presentaba una imagen radicalmente distinta de Cristo. Y eso es malo al momento de crear la institucionalidad de la iglesia. ¿Qué es lo que hace el emperador Constantino? Llama a un concilio, que es una reunión de altos jerarcas de la iglesia, para definir cómo se va a perfilar a Cristo, y mete la mano para que en la Biblia solo queden los 4 evangelios en los que se parece más Cristo. Los evangelios en los que tienen un aspecto más similar en términos personales, ¿no? Y los que quedan por fuera son los que conocemos como evangelios apócrifos, que son evangelios a los que no se les reconoce necesariamente una autoridad teológica. Pero estas son las paradojas de la historia. Porque los apócrifos tienen un enorme interés por conocer los episodios intermedios no descritos en los evangelios canónicos. Me gusta pensar que los evangelios apócrifos hacen lo que hace, esto es una metáfora que puede ser grosera, pero funciona, lo que hace criaturas fantásticas y dónde encontrarlas con la saga de Harry Potter. Sí, llenar huecos, desde luego, ¿no? Y los apócrifos describen esta escena con algún detalle emocional. De hecho, hacen énfasis en lo que sienten los personajes, que es una cosa interesantísima y que va a ser muy explotada después del siglo XIV, porque después del siglo XIV la devoción occidental se va haciendo menos racional y cada vez más emocional. Se va basando menos en la idea de que el sujeto debe entender cómo funciona la mente divina y más en la idea de debo parecerme a, ya debo parecerme en el comportamiento. Y qué mejor para parecerme en el comportamiento que identificarme emocionalmente con el personaje, ¿no? Esa es un poco la lógica devocional que rodea la cultura conventual barroca. ¿Claro hasta ahí? Hay una escena, bueno, son en la escena donde el que está Magneto menciona sobre los evangelios apócrifos. Sí. Sí, está el de María Magdalena y ese, insisto, es muy desafiante porque nos presenta una imagen muy humana de Cristo. De hecho, hay un evangelio de Cristo. ¿En serio? Conocible, pues es muy increíble. Mi iglesia no es una iglesia física. Mi iglesia está donde haya un cristiano. Claro, antiinstitucional, como podrán imaginar. Y eso hizo claro que se quedaran por fuera. Pero siguieron alimentando las artes. Listo. Ahora sí tengo una pregunta. Donde, o sea, como si uno quisiera, o sea, escondieron las partes que no hacen parte de la... Sí, ajá. ¿Dónde las escondieron? Sí, o como, o sea, si uno quisiera buscar información sobre eso. Están guardadas en muchísimos lugares, porque es que no es que estén escondidas. Hay descubrimientos arqueológicos de los rollos que los contienen y están en instituciones museales, ¿no? Que las resguardan, y no las esconden, las resguardan, ¿no? Han sido estudiadas por el Vaticano y han dicho, no, efectivamente no coinciden, sí son una pieza histórica importante de cómo funciona el primer cristianismo y todo lo que quieran, pero no les asignamos valor teológico, fundamentalmente. Entonces, no están escondidas, están resguardadas, hasta que alguien les saque mejor provecho narrativo, fundamentalmente. Listo, segundo. ¿Quiénes son esos personajes que están ahí? ¿Cómo sabes eso? Lo intuiste. Tremenda intuición poderosa. Sí son. Sí son. Ese par de personajes que están ahí son Juan de Capiain y María Arias Ugarte. Recuerden que Juan de Capiain era el alcalde de la ciudad y María Arias Ugarte era hermana de Hernando Arias Ugarte, que habíamos visto en ese lugar. Y qué interesante que ellos comisionan este cuadro. De hecho, aparecen en este cuadro bajo una doble dimensión. Primero bajo la dimensión de donantes, ese es el término técnico, los que patrocinan el cuadro y por eso se hacen representar en él. Pero luego, ¿cómo? ¿Por qué otra razón se vienen a representar acá? Y miren su gesto, ¿no? Me recuerda mucho como les da a todos los reyes católicos. Ni siquiera que veíamos en el de la... ¿Cómo se consideran emisarios? ¿Recuerdan el elíptico Van Nieuwenhof que examinamos la sesión anterior? Elíptico. Era como para él. Sí, y que atrás estaba como el espejo y que se ve la... Sí, qué interesante esa conexión que acaban de hacer. Les hago una pregunta.
¿De qué manera y a través de qué tecnologías este díptico, este cuadro va en la misma dirección que el díptico Van Nieuwenhof de Martin Van Nieuwenhof? ¿Lo recuerdan, no? Sí. ¿Lo recuerdan? O sea, pues, no sé si por eso mismo, porque recuerdo que el díptico era como que él lo observaba. ¿Pero qué cómo se llama el díptico? El díptico de Van Nieuwenhof. Díptico de Martin Van Nieuwenhof. De Hans lo tengo de fondo de pantalla. Está bueno, repija eso. Y escuchen a... Pues que era él también representado como orando. Y pues que él como que lo... O sea, hacía parte como del reto de orar, pues de que él se observaba como Oh, está bueno. y pues no sé si esto se podría como... Y pues él tenía el libro de horas ahí al lado también. Genial. Entonces la pregunta que quiero hacerles ahora es, ¿qué es lo que realmente está pasando en este cuadro? Están visualizando, como visualizando esa imagen de cuando Exactamente. Cristo bajó llorando. Ellos están imaginando con el ojo de su mente el escenario en el que Cristo es descendido de la cruz y lo recibe la Virgen. Entonces lo que hace el cuadro es comunicar la visión interior de los personajes. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué ventaja les presta en el mundo social comisionar un cuadro que representa la visión que están teniendo de la piedad y que obtienen al comunicársela al mundo colectivo? ¿Qué ventaja? Porque recuerden, ¿qué ventaja social? Porque recuerden que este cuadro estaba ubicado en una iglesia muy notoria en el entramado urbano de la ciudad y en la vida social de la ciudad, y seguramente vista por muchos santafereños en la vida cotidiana. ¿Qué ventaja les ofrece? Algo parecido a lo que pasaba con este otro cuadro que era de este pirata que trabajaba como para la iglesia, que se había como dibujado, que se había mandado como... está chiquito, que está como... que está orando. Sí sé cuál es, pero el retrato, el Ángel Miguel de Bartolomé Bermejo. Sí, que es con y el... que tú también nos explicabas que también estaba como en una iglesia muy importante y que pues al verlo las personas... Estar así como... Sí, como que él es salvado, como que él está con... Como que él sabía lo que era. Ok. Sí, yo lo sabía. Uno, salvación. Dos, que sea Cristo después como de la cruz. Siento que potencia también esto de la resurrección y como de la muerte, ¿no? Siento yo, y como ese espacio de vulnerabilidad. Eso es cierto, pero ¿qué pasa con la exhibición pública del cuadro? Es la otra pregunta. Pues como lo más lógico es como esta cercanía y ese mandato que tienen ellos dos. Ellos podrían también parecerse a Cristo. Sí. Muy conectados. Qué interesante. Entonces fíjense, las dimensiones en las que se escriben estos personajes ya son notorios en la vida social y política de la ciudad. Todo el mundo sabe quién es el alcalde de la ciudad. Se hicieron construir una bóveda, un nicho funerario en una iglesia pública. Una gran resonancia política. Pero luego también aparecen como personajes vinculados con lo divino. Porque este cuadro es una fotografía hacia lo divino, si queremos ponerlo en esos términos. Una fotografía que se le ofrece al mundo público y la gente dice, mierda, estos manes hablan directamente con Dios, lo cual acentúa su aura de poder y también de influencia. O sea que es autopromoción pura y dura, si se dan cuenta, ¿no? Una autopromoción que bebe de un diálogo liminal entre sus identidades temporales, llamémoslo así, entre sus identidades sociales y mundanas y su identidad metanarrativa, es decir, conectada con lo puramente divino. ¿Qué pasa cuando ellos ya salgan a la calle y los vea la gente, ¿no? Con lo divino. ¿Claros hasta ahí? Sí. Y hay un elemento extra. ¿Qué otro beneficio? ¿Qué otro beneficio? Muestra su poder social. económico. Claro, para eso hay el encaje y la seda de sus camisas, ¿no? Que está muy relacionada con la aristocracia, con la limpieza, entre otras cosas, ¿no? La gente del común en la colonia no usa seda, ni mucho menos encaje, usan camisas de lienzo. Tienen 3, ¿no? Y que las daban 400.000. Pero resulta que si la gente ve el cuadro constantemente, saben que ellos tienen una identidad liminal entre lo divino y lo humano, que han comisionado este convento, que han favorecido a la ciudad con este convento, pues entonces también la gente va a rezar por ellos y por su alma, lo cual se convierte en una tremenda herramienta de gestión propia de la salvación. Yo ahorita les decía una cosa importantísima a sus compañeros del otro grupo,
Y es que cuando nos encontramos con la idea de que un sujeto, por sus propios medios, puede gestionar su salvación, nos encontramos con la idea de la modernidad. Ahí ya estamos en la modernidad. Ahora, nos vamos a encontrar con el lado B de esa modernidad. Recuerden a nuestro amigo Lutero, ¿no? Y la Reforma Protestante. Sí. Lutero representa la inconformidad, si se quiere, con esas dinámicas típicamente modernas que empiezan a afectar la experiencia religiosa. ¿Recuerdan a Lutero? ¿No? ¿Qué es lo que hizo Lutero? Vamos allá y hablamos de eso. Esta pieza es otra de esas obras de gran formato que encontramos en los retablos menores. Y es una iglesia que está indirectamente, o tal vez más directamente de lo que imaginamos, con la respuesta de la Iglesia Católica frente a la Reforma Protestante. Recuerden que lo que hizo Lutero inicialmente fue criticar la doctrina del purgatorio del mundo católico. Recuerden que Lutero era un monje agustino que vivía en una ciudad que se llama Wittenberg, ¿no? Y Lutero estaba muy molesto con la condición de modernización secular de la Iglesia. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, los aristócratas tuvieran tremenda influencia en las lógicas del poder de la Iglesia, que los aristócratas asumieran con ese espíritu de empresa típicamente moderno que con el dinero era posible gestionar la salvación, por ejemplo, ¿no? Y decidió publicar, clavarlas en la puerta de la catedral de Wittenberg, 95 tesis, que son, si ustedes se ponen a pensarlo, algo muy parecido a lo que sucedió con el manifiesto del ascensor de la universidad. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Sí. Que alguien pegó en la universidad un manifiesto en el que se decía: arreglen los malditos salones, estamos pagando 16 millones de pesos. ¿Recuerdan eso o no? Sí, sí. ¿No sabían eso? Y lo pusieron ahí. Bueno, tienen que... Eso fue como, No sabían como en el eso. segundo semestre. Si hasta el rector les escribió y les dijo: Sí, sí, hey, sí. sí, vamos a tener... Entonces me parece muy chévere. ¿Por qué? Porque lo que hizo Lutero también es un síntoma de modernidad, y es atreverse a discutir públicamente, en un nivel puramente académico, los dogmas de la Iglesia, ¿no? Claro, Lutero inmediatamente se va a convertir en un líder que cataliza el descontento de muchas ciudades de los Países Bajos con Roma. Ustedes se preguntarán por qué razón. Resulta que Roma no solo es el Papa, Roma es el colegio cardenalicio, y los cardenales proceden de distintos lugares de Europa. ¿Qué pasa cuando uno es cardenal? Si uno es cardenal, uno le concede negocios a la gente de su país o a la gente de su ciudad. Si la gente de los Países Bajos no tiene representación en el colegio cardenalicio, en los Países Bajos no se ve la plata papal. Entonces están muy descontentos. Lutero logra arraigar su reforma con una orientación de orden decididamente político. Y uno de los aspectos que critica Lutero, los 95 tesis, es el concepto del purgatorio, ¿no? ¿A qué le suena eso de purgatorio? ¿A dónde van las almas? ¿Cuáles son las características del purgatorio en nuestro imaginario popular? Que está como, pues digamos, es antes de que las almas entren al cielo o al infierno, por lo que es como un punto intermedio. Donde te juzgan. Donde se juzgan a las almas. Pues fíjense que el purgatorio es un lugar intermedio en la geografía celeste. Me explico rápidamente. En la doctrina judeocristiana, si uno es una persona muy buena, como un santo, pues uno se va derecho para el cielo. Si uno es una persona muy malvada, como Álvaro Uribe Vélez, uno se va derecho al infierno. Pero si uno es un ser normal, entre comillas, cotidiano, que peca y reza, a veces, ¿no?, que hace sus cagadas, se va al purgatorio. Y el purgatorio es un lugar intermedio. ¿Qué pasa en el purgatorio? El fuego tiene la acción de purgar. Purgar viene del latín purgare, que es limpiar. El fuego limpia esas transgresiones, y en un tiempo a veces no tan definido, uno va al cielo. O sea, sí o sí, uno va del purgatorio al cielo, uno no va al purgatorio al infierno, uno va al purgatorio al cielo. O sea que es una circunstancia, es una instancia de intermediación, desde luego, ¿no? Okay. De hecho, fíjense en esta representación del purgatorio. Si ustedes se fijan con atención, las almas del purgatorio, ¿qué actitud tienen? Pero piensen en las almas mismas. Antes que eso, ¿cuál es su actitud? Se ven como tranquilas, como... Se ven tranquilas. Uno tiene la imagen de que el purgatorio es un castigo, ¿no? Sí, como un porque están en fuego, pero sí. no. Resulta que la doctrina del purgatorio sugiere que las almas en el purgatorio entienden el papel limpiador del fuego y lo aceptan de buena gana porque no duele, ¿no? Y simplemente esperan que Dios los saque. Eso es lo que sugiere la doctrina, ¿no?
¿Cuál va a ser el problema de Lutero con esa doctrina? Lutero se ha pillado que han ocurrido dos cosas muy negativas con la doctrina del purgatorio. El obispo de Wittenberg, el obispo de Bamberg, perdón, el obispo de la diócesis de Lutero, compró su obispado con un préstamo bancario. Esto es muy moderno, típicamente moderno, ¿no? Un obispo compra su puesto porque, al igual que ser alcalde de Bogotá, le permite hacer muchas contrataciones, ¿no? Por eso uno haría tremenda inversión. Pero este obispo no era muy pudiente económicamente y lo compró con un préstamo bancario de una casa que se llama la Casa Fugger, que le prestó la plata, y llegó. Entonces, muy contento, el obispo de Bamberg dijo, bueno, y entonces ahora tengo que recuperar mi inversión. ¿Cómo demonios recupero mi inversión? Pues cobrando por las indulgencias. ¿Qué significa eso? Todos los rituales vinculados, por ejemplo, con las ánimas del purgatorio van a tener un precio, ¿no? Si yo quiero celebrar una misa por mi abuelo que se murió, las 30 misas tradicionales, pues yo tengo que pagar, ¿no? De hecho, se desarrolló la idea, un dicho en el mundo alemán, que el sonido de las monedas saca las almas del purgatorio, ¿no? Es súper denso ese escenario, ¿no? Lutero dijo, no, eso está mal, porque además el purgatorio no existe, dirá Lutero. El purgatorio no existe, dirá Lutero, porque desde la visión luterana y protestante en términos generales, Dios ya sabe, antes de que uno nazca, si uno se pudre en el infierno o se salva. Antes de que uno nazca, ya sabe. Y la gente puede preguntarse, ¿cuál es el criterio de Dios para salvar o condenar a alguien? Lutero y sus amigos dirán, no sabemos, porque le da la gana. Eso se llama el voluntarismo. Y entonces, la doctrina del purgatorio católico confronta el voluntarismo protestante. ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica? Tratar de oponerse radicalmente al avance religioso y político de la Reforma. Y lo va a hacer, discúlpenme que me extienda tanto en esto, pero es que si una clase de historia del arte colonial sin esto que les estoy comentando es perdida. La Iglesia va a desarrollar una campaña que se llama la Contrarreforma. ¿Cuál es la gran experiencia de la Contrarreforma? 1545. Se llama un gran concilio, que se llama el Concilio de Trento, que son un concilio de hartas jerarcas de la Iglesia. El concilio dura hasta 1563 para determinar qué vamos a hacer con la Reforma Protestante y su avance. Medida 1. Acentuar la teología de la emoción. Acentuar la teología de la identificación con Cristo. Segundo, producir imágenes que estén purgadas de elementos que puedan producir críticas reformistas, como por ejemplo desnudeces, ¿no? Si algo caracteriza este tipo de pintura que estamos viendo en todo este museo, es que está desprovisto del lujo que caracterizó el Alto Renacimiento, ¿no? Aquí no vamos a encontrar los hermosos rostros de Cristo de Leonardo, por ejemplo, o la muscularidad de los santos de Miguel Ángel, nada, o las desnudeces incluso de los santos. Vamos a encontrar una referencia al Renacimiento, pero purgada de todos esos elementos. ¿Claro eso está ahí? La gran castración. ¿Cómo la qué? La gran castración. Como la gran castración. Sí, la gran castración es un acto reformista, me explico rápidamente. Todos han visto el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿sí o no? Lo tengo como referencia. Miguel Ángel los pintó desnudos, a todos, se les ve en su genitalia, ¿no? Cuando empezó el Concilio de Trento, Roma contrató a un pintor que se llama Daniele Volterra, que era seguidor de Leonardo, para tapar esas desnudeces. Entonces este es un cuadro que tiene esas connotaciones. Este es un cuadro que expresa el fervor contrarreformista. Entonces vamos acá. ¿Quién es el donante en este cuadro? ¿El qué? El donante. El que está mirando. El que nos mira. Recuerden que en estas pinturas, usualmente este tipo de pinturas, el que nos mira, sí, Sí. el que nos mira o es el que comisionó el cuadro o el que lo pintó, pero es más frecuentemente el que lo comisionó. Listo. ¿Qué tema representa el cuadro? Va a representar un tema con un discurso canónico que busca afirmar el dogma de la transubstanciación en contra de la Reforma. Porque eso no lo había mencionado. La Reforma Protestante sugiere que es una idea que menoscaba la dignidad de Cristo pensar que Cristo está en una hostia, en un pedazo de pan. Dios es tan grande que no cabe en un pan. Pensar que uno se puede comer un pedazo de pan y salvarse es estúpido y menoscaba la dignidad de Cristo, dirá la Reforma Protestante, ¿no? ¿Qué va a hacer Roma? Chinga su madre. O sea, en esto se basa toda nuestra transmisión de la fe. Tenemos que acentuar el dogma. ¿Cómo? Produciendo imágenes que hablen del dogma. Y una de esas imágenes es esta. ¿Qué describe? La vida de un santo. Un santo que existió
es el Papa Gregorio Magno, es un papa que vivió en el siglo VI, fue obviamente papa en Roma, y es muy conocida en su geografía este evento en particular. Se los refiero rápidamente en su versión del siglo VI. Vida de Gregorio Magno. Gregorio Magno, tal como está acá, está celebrando la misa y está a punto de hacer la elevación del pan. Que saben ustedes que la elevación es el momento en el que el pan se convierte en carne, ¿no? Levanta el pan y una mujer empieza a reírse. Se ríe detrás de él. Y entonces Gregorio se gira y pregunta: ¿quién se está ¿qué riendo? demonios? No, ¿qué demonios no? Mujer, buena mujer, ¿qué te sucede? ¿Por qué ríes? ¿No? Y esta mujer le dice un argumento que es maravilloso. Le dice: Gregorio, tú acabas de decir que ese pan es el cuerpo de Cristo, pero eso no es verdad porque yo hice ese pan esta mañana. No, imagínense el calado de la pregunta. Ella hizo ese pan, Y ella, ¿no? Entonces, claro, ella tenía una duda muy sólida, por supuesto. Entonces se gira nuestro amigo Gregorio frente al altar nuevamente y le dice a Dios: Dios, envíanos una señal para que esta mujer comprenda el misterio de la transubstanciación. Inmediatamente el pan se convierte en un dedo sangrante de Cristo. Se convierte en un dedo sangrante. Y la mujer obviamente queda convencida de que efectivamente ese es el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí viene lo interesante. Está claro que esa imagen es muy gore. ¿Sí o no? Sí. Es una imagen muy gore. Y en la medida en que la sociedad medieval y luego renacentista se vayan desarrollando, van a encontrar que es un tema demasiado sórdido para ser representado de manera tan directa, y lo que va a ocurrir es que se va a cambiar el dedo sangrante por una aparición de Cristo. Se aparece Cristo resucitado, mostrando las heridas y, claro, acompañado de lo que mencionaba ahorita Sergio, las conocidas Arma Christi. ¿Cuáles son las Arma Christi? La danza del destino. Las Arma Christi son los instrumentos que intervinieron en la pasión de Cristo y que condujeron a su muerte. Los pueden ver ustedes ahí. La lanza, al lado izquierdo. La vara con el hisopo. Recuerden que la vara con vinagre. Para de vinagre. En el lado izquierdo, la columna de la flagelación. De hecho, ahí está el látigo, amarrado, desde luego, ¿no? Y no veo los clavos, pero por ahí deberían estar. Se perdieron. ¿No salen en sus manos? No. Pero ni siquiera tiene la... Y la cruz. Curiosamente, yo tengo la teoría de que este cuadro está interminado, porque canónicamente la misa de San Gregorio siempre se presenta con Cristo resucitado. Cristo muestra sus heridas porque la idea es producir una experiencia empática en el espectador. Y algo que me parecía curioso, y es que desde niña le daba miedo las representaciones de Cristo porque siempre está sangrando. Pero es que nuestro entorno de lectura corporal es radicalmente distinto al entorno corporal de lectura, al entorno de lectura corporal barroco. ¿A qué me refiero? En el barroco, la experiencia del sufrimiento busca establecer compasión en el espectador, no repulsión. Nosotros en una cultura, claro, de la comodidad, del bienestar, la idea del cuerpo lacerado nos resulta chocante, pero en el barroco. Entonces, la imagen lo que nos está proponiendo es un típico discurso contrarreformista. ¿Por qué razón? Porque se llega a pensar entonces, como efecto de las misas de purgatorio, que si uno reza por las ánimas del purgatorio para que salgan rápido, entonces las almas del purgatorio le conceden a uno dones y milagros. De hecho, el culto a las ánimas del purgatorio es uno de los más populares todavía hoy. Yo recuerdo que en mi casa, cuando yo era niño, le ponían tazas de agua a las ánimas del purgatorio por la noche en la puerta. Y monedas también. Yo tengo una pregunta. ¿La Biblia católica es la misma, o sea, cristiana? La diferencia es que libros, ¿no? La católica prescinden del Antiguo Testamento. Sí. Pero igual en el mundo luterano del siglo XVI y el siglo XVII se sigue leyendo completa. Sí. Lo que pasa es que la parte más importante parece ser ahora los paneles. Como dos Ahora, libros más. quiero que lleguemos a esto. El personaje. Porque es... Pero también, al igual que Juan de Catena y María de la presentarse como un personaje liminal, que tiene la capacidad de ver lo divino y también quiere limpiarse, ¿no? Porque cuando él se hace pintar en el purgatorio, también se está limpiando. Está diciendo: yo también me estoy limpiando mis pecados. Y aquí viene el elemento anecdótico. Resulta que ese personaje que estamos viendo ahí era el síndico de este convento. Explico qué es el síndico. Un convento tiene muchos cargos. Uno se imagina como solo monjitas haciendo galletas y rezando, y no. Hay un contador y hay un síndico que es el que maneja las cuentas,
patrimonio, sí, se llama el patrimonio, el presupuesto, ¿no? Y ya entrando al siglo XVIII, un tremendo escándalo de peculado en torno a nuestro amigo, se me olvidó su nombre en este momento, Juan Cárdenas, ¿no? Lo culparon, ese es el pintor. Juan Cárdenas es el que atribuido a ese pintor. Y entonces lo acusaron precisamente de esa malversación de fondos. El tipo, para limpiar su imagen, se hizo pintar. Ese cuadro me parece muy interesante porque da cuenta de la apuesta espiritual que propuso la vida conventual entre el siglo XVII y el siglo XVIII, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo europeo y particularmente en España. Y es un cuadro que es interesantísimo también porque es un modelo de performatividades corporales. Si ustedes se fijan, este escenario museal y este edificio litúrgico en el que estamos nos ofrece un montón de imágenes distintas, pero en las que se repiten muchas ideas, muchos tipos de composición y en la postre muchos relatos, ¿no? Y la idea de esa repetición es precisamente instalar en el imaginario del espectador, en este caso de las espectadoras, un orden muy particular del deseo, ¿no? Quiero que volvamos sobre esa idea. ¿Recuerdan cuando hablábamos de cine hollywoodense y modelamiento social? Estas imágenes tienen ese propósito. Tienen el propósito no de actuar en el campo racional del espectador, ¿no? Que es algo que la gente suele pensar. Tengo que conocer todo el universo simbólico de los cuadros para entender qué pasa. Los cuadros no están pensados para eso. Estaban pensados para articular un discurso en el mundo de la intuición, haciendo referencia a imágenes familiares y comunes en ese imaginario compartido del mundo barroco. Y eso es lo que está teniendo lugar acá. Pregunta, ¿qué es lo que está pasando ahí? Narrativamente, puramente, en términos puramente narrativos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? No quiero decirlo todavía, hasta que hagan este ejercicio. No es la monjita más grande. Debe ser una monja súper. Evidentemente es una monja. Sí. Y la están como llevando a ser una santa. Es una buena pregunta. Porque me acuerdo del purgatorio, pero no creo que la monja se esté purgando. O la vayan a purgar. No. Miren su rostro, La miren están su como gesto. llevando al cielo. Yo creo que está ascendiendo. O tal vez está de pronto en lo mismo como orando y está teniendo una visión de cómo va a ser, cómo lleva a alguien. Tal vez, sí. ¿Quién es esta señora? No sé. Este tema pictórico es un tema que va a ser muy frecuente, no solo en el arte de la contrarreforma, sino en el arte que da expresión a un movimiento religioso que se llama la mística, que coincide con la contrarreforma. Y es una transverberación. ¿Qué es una transverberación? El momento en el que una persona recibe una flecha en el corazón. Usualmente es una flecha en el corazón lanzada por Dios mismo o uno de sus ángeles, por ponerlo en esos términos. Transverberaciones famosas de la historia. Esta, por ejemplo, pero también la transverberación de San Agustín, ¿no? En muchas imágenes de San Agustín ustedes lo van a encontrar con una flecha que está a punto de entrarle en el pecho, desde luego, ¿no? ¿Quién es el personaje? Este personaje es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es una mujer muy notoria en el escenario del panorama devocional occidental, barroco particularmente, por cuenta de su papel, primero en la reforma de las monjas carmelitas en España. ¿Me explico? ¿No? Hay una comunidad, probablemente desde el siglo XIII, ¿no? Desde el final del siglo XII, y nuestra amiga Teresa de Ávila juzga que ese tipo de modo de vida es demasiado laxo, por ponerlo en esos términos, ¿no? Estas monjas tienen unas prácticas cotidianas que no contribuyen mucho, digamos, en esos términos, a conectarse con la divinidad, entre otras cosas. Ella propone una regla mucho más dura, una regla mucho más, ya saben que es la regla, ¿no? Porque lo hemos mencionado, propone una regla mucho más dura. Obviamente encuentra mucha oposición, pero finalmente triunfa. Y entre todas esas acciones empieza a tener experiencias visionarias, experiencias que son extraordinarias por cuenta de la manera en que rompen con la cotidianidad de la mirada, por supuesto. Experiencia número 1, esta, la transverberación. Nos cuenta Teresa de Ávila, que escribe un diario que se llama Mi Vida, ustedes lo pueden sacar de la biblioteca, es interesantísimo. Nos cuenta que está un día
meditando en su celda, donde se llama celda, no porque estén prisioneras, sino es realmente su cuarto, un cuarto muy adusto, muy austero. Está meditando en su celda y de repente siente una presencia. Se gira y ve que es un ángel todo de fuego, hecho de fuego. Es un ángel de fuego, ¿no? Es un ángel de fuego. Es como ese ángel de fuego que está ahí. Es como ese ángel de fuego. Lo que pasa es que este pintor en particular reinterpreta el tema. ¿Cuál es el pintor? Este creo que es Baltasar Figueroa, si no me equivoco. Baltasar Figueroa. No, Agustín García Zorro. Disculpe. No puedo saberlo. Sí, hay muchos que son atribuidos. Pero seguramente con una investigación más profunda se descubre que sí son de los personajes a los que se les atribuye. Ok, entonces se le aparece este ángel de fuego. Y este ángel de fuego, dice ella, tiene una saeta en la mano con fuego en la punta. E inmediatamente este ángel se la clava en el pecho. Y la descripción de que hace Santa Teresa de Ávila es una descripción muy interesante desde el punto de vista poético, porque describe fundamentalmente experiencias corporales, la pura sensorialidad. Es un esfuerzo muy notorio por comunicar a través de la experiencia compartida del cuerpo el contacto entre lo divino y lo humano, ¿no? Y dice cosas como estas, que pueden ser contradictorias. Duele mucho, pero a la vez experimenta una profunda plenitud placentera, dolor y placer simultáneo. Le duele tanto que quiere que le saque esa flecha del pecho, pero también lo disfruta tanto que quiere que la hunda más profundamente en su pecho, ¿no? Tiene unas connotaciones profundamente eróticas también sucede. Y eso da cuenta, por ejemplo, de la expresión de su rostro. La expresión de su rostro, que es una cosa por la que les había preguntado hace un segundo, no es gratuita. Si ustedes se fijan, es una expresión de ¿qué? Es una expresión de absoluto arrobamiento, el arrobamiento total, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. ¿Por qué razón? Porque el cuadro tiene una doble función. Primera, es la expresión de una cultura moderna que asume que es posible conectarse con lo divino en un plano muy potente y muy estrecho por cuenta de el ejercicio personal sobre uno mismo, ¿no? Ustedes se preguntarán qué tuvo que haber hecho esta mujer para que Dios viniera a ella, porque es que Dios vino a ella, literalmente. Ayunos, por ejemplo, mortificaciones, ¿no? ¿Qué es la mortificación? Es una forma de mortificación. La mortificación implica causarse dolor y malestar físico. Lo mismo que hizo Santa Teresa de Lima, ¿no? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Claro. Técnicas de mortificación. ¿Qué son? El ayuno. El ayuno es una forma de mortificación. Uno ayuna para debilitarse, ¿no? Uno no ayuna como porque, ay Dios, mira el sacrificio que estoy haciendo. No, es, quiero debilitarme porque el debilitamiento físico hace que mi deseo, ¿no? El deseo humano, que distorsiona el aspecto de la realidad, desaparezca y por lo tanto la realidad ya no se distorsione y Dios se me manifieste. Me gusta pensar que el deseo es como una especie de lentes que hacen que las cosas cobren un aspecto muy distinto. Yo ahorita les ponía un ejemplo grosero que se los he puesto todo el día porque quiero volvérselos a poner. Yo antes, cuando iba a esta clase, hacía entregas prácticas, ¿no? Y el fin de semestre era un infierno porque claro, eran las 6 de la tarde y yo no había acabado de mirar todos los trabajos, estaba muerto de hambre con gastritis y salí de la universidad hambrientísimo y molesto ya, enojadísimo, y de repente encontraba una salsa de pollo con esos maravillosos pollos girando, todos dorados. Yo sé que las personas que son veganas se pueden ofender, pero discúlpenme, yo he tratado de ser vegano pero me ha costado. Y giran y yo, ¡wow! Yo veía como lo más delicioso del mundo. Y yo me comía el pollo y me comía con un hambre y con un deseo tan grande que ya terminaba hastiado, empalagado. Y ya veía los pollos girando y yo como, uy. Y ya me parecía hasta desagradable la escena, claro, porque son pájaros muertos que giran con su cuerpo desplumado. O sea, no es una imagen muy bella si no se pone a pensarlo, ¿no? Esta referencia me parece interesante porque me parece
parece interesante porque creo que sí es una experiencia compartida por todos, que nos muestra cómo efectivamente el deseo transforma lo que vemos y nos hace percibirlo de una manera que no es fiel, por ponerlo en esos términos, a su naturaleza más intrínseca. Y eso pasa con todas nuestras relaciones. De hecho, sobre eso han meditado todos los filósofos de Occidente. El origen del dolor es el deseo. El deseo es el origen de todas nuestras penas. El deseo que hace que algo parezca increíblemente apetitoso o increíblemente repudiable hace que tomamos acciones que nos hacen sufrir. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me mortifico con el apetito y me debilito, el apetito desaparece. El apetito se va. Por eso hay otras técnicas de mortificación, como por ejemplo la flagelación. Flagelarse es una forma de causarse dolor. Si uno tiene dolor, el deseo se va. Y si uno queda demasiado dolorido por días, pues seguro que no va a haber dolor. Otra forma es, por ejemplo, dormir sobre piedra, que es muy característico en el periodo, en la mística del periodo que estamos hablando. Santa Rosa de Lima, para no quedarse dormida mientras rezaba, se colgaba el pelo. Se colgaba el pelo. Para no quedarse dormida mientras meditaba en el misterio de Cristo. Se cogía el pelo, se colgaba el pelo. ¿No? La representación nos muestra que tenía mucho pelo. Algo pasó ahí. Y el cilicio, por ejemplo. El cilicio, que es un collar de púas que se pone en los brazos, en las piernas o en la cintura. Y la idea entonces es poder suprimir de alguna manera ese deseo y que Dios se manifieste. Por eso Dios se manifiesta y el sujeto se funde con la divinidad. ¿Sí es claro? La mística es la búsqueda de la fusión personal con la divinidad, fundamentalmente. Yo les quiero hacer una pregunta, me parece importante. Yo se la he hecho también toda la mañana a sus compañeros, y es: ¿qué efecto psíquico puede producir sobre una persona una experiencia de ese calado? Imagínense por un momento que fuera posible hacer eso. Sí. Que fuera posible uno fundirse con la divinidad. Si existiera, claro. Bueno, perdón, no se ofenda. Si otra pregunta. Este Dios del dogma judeocristiano existiera con esas características, no tiene cuerpo, está en todas partes, lo sabe todo, es omnipresente, es inmortal. ¿Cuál sería la experiencia que supondría fundirse con ese Dios? Que es lo que le está pasando a este personaje acá. Y por eso voltea los ojos. Dilo, tranquila. No, está. ¿Cómo lo los demás? ¿Qué se te ocurre? Sí, pero O sea, ¿cuál es ¿cómo la se pregunta? sentiría eso? ¿Cómo podría...? Pero como algo algo ni siquiera posible de explicar, como algo... Es una experiencia inenarrable. Es tal vez la palabra que vamos a usar. Es inenarrable. O inefable, dirían los místicos del siglo XIV y del siglo XV. O como cuando suceden cosas paranormales que uno las puede contar, pero uno fue el que las experimentó y uno no lo puede explicar. No, pero es que yo puedo persona. contarle a alguien que vio un fantasma. Yo puedo decir: ay, marica, vi un fantasma de un señor que vendía carne andando por la calle a las 12 de la noche y me vendió una salchicha. Lo puedo contar. Pero yo como cuento lo que se siente derretirse en el absoluto. ¿Me hago entender? Entonces, la experiencia mística se va a convertir casi que, pongámoslo en esos términos, en un privilegio ampliamente deseado por la comunidad pública. La paradoja que yo, la metáfora que yo uso para hablar de esto es el orgasmo, por ejemplo. Ustedes saben que el orgasmo es difícil de describir. Yo pensaría que es indescriptible para describirlo, ¿no? La pequeña muerte, por ejemplo, como dicen los franceses, ¿no? Pero ¿cómo más yo defino eso? ¿Cómo defino la experiencia? ¿Qué pasaría si además es el orgasmo cósmico? Es lo que yo les decía a sus compañeros. ¿No sería eso un orgasmo cósmico? Explotar, fundirse. El éxtasis significa salir de uno mismo, literalmente. Salir de sí para convertirse en otro. Uno que es más grande, por supuesto, ¿no? Entonces esa experiencia se convierte en un misterio, que por eso se llama un poco la mística, ¿no? No puedo contarla, ¿no? Solo puedo acercarme y aruñar con el lenguaje las posibilidades de esa descripción. Y sin duda crea el deseo colectivo de conectarse con ese universo. Las personas van a querer disfrutar de ese escenario, disfrutar, yo sé que eso suena como muy consumista, sí, van a querer tener la misma experiencia para vencer la muerte, claro, pero también para obtener un lugar social mucho más importante, porque está claro que las personas que tienen visiones se hacen notorias públicamente. Y la mística va a estar muy relacionada con lo que se busca en los conventos, ¿no? En los conventos del siglo XVII y del siglo XVIII.
estas mujeres van a querer tener ese contacto con lo divino. Ahora imagínense este escenario. ¿Qué pasa cuando tenemos a 24 monjas que todas quieren lo mismo con el mismo? ¿Sí tienen esa lógica? 24 monjas que quieren lo mismo con el mismo. Y un mismo que está representado en montones de cuadros. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? En una comunidad, ahora sí, cohesionada socialmente, cuando ese deseo es compartido. ¿Y qué pasa en un escenario como ese? Como que haciendo como ayuno constante, también autoflagelándose. Sí, como en esta pelea de pronto tengan como estas visiones de manera colectiva en algún momento. Ocurrió de manera frecuente, ¿no? Hubo euforias colectivas místicas que resultaban muy sospechosas para la iglesia también. Porque claro, está claro que hay personas que las fingían, ¿no? En Puebla había una monja, María de los Ángeles, que todos los viernes fingía quedarse pieza como el crucifijo. Ay, mi ¿no? amiga, no Y descubrieron efectivamente los comisarios del Tribunal de Santo Oficio que estaba mintiendo, que realmente no se quedaba así, que no estaba teniendo éxtasis místico. Fingía eso, ¿por qué? Porque obtenía un montón de beneficios sociales. La gente iba a consultarla, pues imagínense, yo me conecto con Dios de tú a tú. Entonces le hacían regalos, se hizo notoria el personaje. Pero está claro que un escenario como ese va a crear un entorno de competencia y un entorno de constante sospecha sobre el visionario, curiosamente. Hay un documento que me parece chévere que les recomiendo leer, que se llama Es la vida de Josefa del Castillo. Josefa del Castillo es una monja tunjana, clarisa, de las clarisas de Tunja, claro, que vivió entre el final del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Y ella describe toda su aventura mística en el texto. Y describe escenarios como estos. Empecé a ver cosas, tener levitaciones, por ejemplo, y les contaba a mis compañeras y se reían de mí y me decían que yo estaba loca, que era una loca y que realmente era el diablo que me estaba tentando por querer ser tan vanidosa de pretender decir que era la elegida de Dios. Imagínense ese escenario de brutalidad. Pero en ese orden de ideas, como que al final en el convento todas se sentían elegidas por Dios, porque al final tenían visiones y... No todas, es que ese es el tema de la mística, no todo el mundo lo logra. Yo puedo fingirlo, pero no todos lo logran y mucho menos todos logran la notoriedad pública. ¿Cómo ellos pueden saber, tipo, con esta monja que lo fingía, cómo ellos pueden saber de que no era cierto? Los comisarios del Tribunal de Santo Oficio tienen un cuestionario en el que se hacen una serie de preguntas que son importantes. Por ejemplo, ¿qué te dice la persona que ves, por ejemplo? ¿Qué te pide la persona que estás viendo? Por ejemplo, los exorcismos que se practicaron en la segunda mitad del siglo XVII en Lima, porque hubo una euforia de mujeres visionarias, ¿no? Hay una muy famoso el caso de Luisa Pizarro. Les cuento el caso rápidamente. Luisa Pizarro es la hija de una familia aristocrática en Lima, ¿no? Luisa Pizarro, un día la bañan, ¿no? El baño en este periodo, ¿no? Por rituales, como pasarse, por ejemplo, paños para quitarse los humores de la piel, en fin. Le hacen la ablución y la vieja empieza a tener un comportamiento muy raro. La vieja, Luisa Pizarro, empieza a tener un comportamiento muy raro, escucha vainas, se comporta raro, ¿no? Y de repente sus papás ya se preocupan y llaman al confesor a ver qué nos pasa con su hija. Y el confesor dice, de pronto puede estar poseída por Satanás. Entonces vamos a llamar a alguien más profesional, llaman a los jesuitas, ¿no? Y los jesuitas le hacen unos rituales de exorcismo en los que ella les dice que está viendo un ángel y que este ángel les pide una serie de cosas, que le traigan telas suntuarias, por ejemplo, que le traigan joyas. Y aquí es cuando le dicen como, esto está como raro, porque ¿para qué querría un ángel tal cosa? El caso es que todo se distorsiona o se termina por derivar en un conflicto de poder, porque hasta los exorcistas, ¿no? Terminan por creer un poco lo que está diciendo, y en medio de las entrevistas que le hicieron a los exorcistas y que les hizo el Tribunal de Santo Oficio, ellos dicen que ese ángel también les dijo a ellos que les iba a dar en algún momento un paño milagroso para curar todas las enfermedades de la humanidad. Entonces imagínense que hay una verdadera euforia que hace
que ya muchas de estas declaraciones se conviertan en altamente cuestionables y sean una evidencia de que se trata de una falsedad. Pero lo importante en este punto es que estas imágenes, como estas que estamos viendo acá, o esta que estamos viendo acá, lo que buscan es instalar en el espectador el deseo de tener la experiencia y de perseguirla, y por lo tanto de actuar en consecuencia y de performar el cuerpo de manera que se alcance esa finalidad, por supuesto. Esa es la modernidad de la contrarreforma, esa mezcla entre mística, poder, espiritualidad, economía, orden social. Gentes queridas, este es el fin. Este es el fin. Entonces, son mascarones. ¿Dónde está Pedro? No, yo solamente. Un mascarón es un préstamo de la cultura visual de Roma, en la que aparecen usualmente, es una imagen grotesca, ¿no? Rápidamente. Cuando comenzaron las excavaciones de Roma, a mediados del siglo XVI, uno de los grandes tesoros que encontraron estos primeros arqueólogos fueron los Domus Aurea de Nerón, que eran las residencias doradas de Nerón, que estaban ocultas, ¿no? Y encontraron que estaban decoradas fundamentalmente con elementos en los que había una profunda hibridación entre lo animal, lo humano y lo vegetal. Como el arte de la antigüedad se estaba convirtiendo en el modelo de producción de artes visuales del Renacimiento, si queremos ponerlo en esos términos, pero también en su horizonte, inmediatamente todos los artistas empezaron a copiar esos modelos y a incorporarlos en distintos programas decorativos sin importar necesariamente su significado, que es curioso. Y llegaron muy rápido a América y por eso nos encontramos con estas imágenes tan desafiantes en esos retablos, ¿no? Porque no tienen nada de sacralidad, sino más bien esa hibridación, ¿no? Es un personaje que vomita como unos pámpanos o unos racimos de uvas, fundamentalmente, y son como una evocación del mundo de la cultura visual del Renacimiento. No, estos sí son serafines, que son los ángeles que en la escalera de los ángeles o en la jerarquía de los ángeles están más cerca de la divinidad. Y no tienen cuerpo, sino fundamentalmente cabeza y 6 alas. Igual que esos que están ahí. La visita, que les hayan sacado provecho. No tienen que hacer eso tampoco. Nos vemos en la otra. ¿Listos? ¿Ah? Bien. Ja, Długo spędziłem tutaj czas w tym muzeum. Moment. Nice to meet you. Bye. Bye. Mam nadzieję, że niektórych zainteresował ten film. Ja dziękuję za obejrzenie. Dziękuję za łapki. Dziękuję za komentarze, których się tutaj spodziewam. Proszę o subskrypcję. No i żegnam się z wami. Żegnajcie.